Mi hijo me echó de la boda por ser un estorbo. Durante meses fingí necesitar una silla de ruedas. Lo escuché decirle a su prometida que cuidarme era una carga que no había pedido. No dije nada. Guardé silencio y esperé. En la tornaboda, mientras todos celebraban en la finca que me pertenecía, abrí las puertas y entré caminando, sin bastón ni ayuda. El ruido se apagó como si alguien hubiera cortado la música de golpe. Avancé con paso firme hasta el centro del salón. Miré al encargado y pronuncié 3 palabras. La fiesta terminó. Pero para que se entienda este instante hay que volver atrás. Me llamo Alfonso Morales. Tengo 69 años y vivo en Segovia. Soy propietario de una finca agrícola de 350 hectáreas, heredada en ruinas de mi padre y levantada con mis propias manos durante casi 5 décadas. Convertí esa tierra en una de las explotaciones más rentables de la provincia. Trigo, viñedos y olivares. Con el tiempo, también construí un salón de celebraciones en la antigua casa de labor. Lo llamé la Dehesa Morales. Ese salón se transformó en el lugar preferido para bodas y eventos de toda la región. No solo generaba ingresos importantes, también era mi orgullo, un legado para mi familia. Mi esposa Teresa falleció hace 12 años. Su ausencia llenó de silencio la casa, pero no detuvo mi trabajo. Me volqué en levantar aún más la finca y en criar a nuestro único hijo, Héctor. Héctor estudió economía en Madrid con mi apoyo económico. Siempre pensé que un día volvería para trabajar conmigo, para continuar lo que su madre y yo habíamos construido. Pero no volvió. Cuando conoció a Claudia, hija de una familia adinerada de Valencia, su vida giró en otra dirección. Ella era refinada, elegante y sobre todo observadora. Cada vez que venía a la finca, medía cada rincón con la mirada. No hablaba de amor, hablaba de potencial. En pocos meses, Héctor empezó a alejarse de mí. Las llamadas se espaciaron. Las visitas se volvieron una obligación y no una alegría. Me convenció de alquilar parte de la finca para eventos modernos. Y poco a poco, Claudia fue imponiendo sus ideas. Hasta que decidieron casarse en la Dehesa Morales. Mi finca. Mi salón. Pero el día de la boda, me echaron. Papá, es mejor que no estés. Claudia quiere algo perfecto. Y tú en la silla no ayudas, me dijo sin mirarme a los ojos. No discutí. Esperé. Y cuando la música de la tornaboda sonaba en mi casa, entré caminando. Nadie dijo una palabra, porque cuando un padre espera en silencio, su regreso no necesita gritar. Siempre ocupado, excepto cuando necesitaba dinero. Entonces, las llamadas eran frecuentes, casi desesperadas, con urgencias que solo yo podía resolver. Así funcionaba desde hacía años. Hace poco más de un año, Héctor anunció su boda con Claudia y, naturalmente, asumí que se celebraría en la Dehesa Morales, el salón que construí con mis propias manos, en mi finca familiar, sin costo alguno. Por supuesto, papá, es el lugar perfecto, dijo Héctor con una sonrisa. Me alegró. Su madre habría estado feliz. Imaginé una celebración hermosa, familiar, rodeada de recuerdos. Pero pronto comenzaron los cambios sutiles. Héctor empezó a llegar con Claudia para ver el lugar, como si no lo conociera, como si fuese una clienta evaluando un local ajeno. Papá, Claudia tiene unas ideas sobre la decoración, la distribución, la iluminación. Queremos que sea perfecto. Claro, hijo. Decidme qué necesitáis y haremos los ajustes, respondí. Las ideas de Claudia no eran sencillas. Decoración importada, estructuras adicionales, telas exclusivas, todo costoso. Ni siquiera se hablaba de presupuestos. Se asumía que yo pagaría. Acepté al principio. Era la boda de mi único hijo. Quería que fuera inolvidable. Pero hace 6 meses todo cambió. Estaba en Segovia, en un hotel donde había ido a cerrar un acuerdo sobre maquinaria agrícola. Al bajar unas escaleras resbalé y me torcí gravemente la rodilla. El médico recomendó cirugía, pero había un problema.
Mi tensión arterial estaba demasiado alta para operarme inmediatamente, así que me esperaban semanas de recuperación en silla de ruedas antes de poder andar con bastón. Cuando Héctor y Claudia vinieron a verme al hospital, vi algo en sus ojos. No era preocupación. Era molestia. ¿Cuánto tiempo vas a necesitar la silla?, preguntó Héctor esquivando mi mirada. 3 meses, tal vez 4. Pero para la boda estaré bien. Aunque sea con bastón, estaré ahí. Vi un intercambio silencioso entre ellos. Algo que no entendí del todo, pero que me dejó inquieto. Las visitas posteriores fueron frías, tensas. Ya no era mi hijo acompañándome. Era alguien cumpliendo con una obligación. 2 meses después, escuché la verdad. Estaba en el piso de arriba cuando ellos llegaron temprano. Sus voces subieron desde la sala. «No puedes seguir así», dijo Claudia, molesta. «Tu padre en silla de ruedas, en medio de la boda, va a arruinar la estética». «Es mi padre, Claudia, y es su finca», respondió Héctor. «Ponlo en una mesa apartada. Que no sea el centro de atención. No quiero fotos con él en la silla, arruinando la composición. Además, seamos sinceros, tu padre está envejeciendo. Va a ser una carga para nosotros. Tenemos que pensar en nuestro futuro, no en su pasado». Las palabras me atravesaron como un cuchillo. Mi propio hijo guardó silencio. Y yo, desde lo alto de las escaleras, supe que nada volvería a ser igual. Límites, Héctor. Que tu padre entienda que, aunque sea su propiedad, esta es nuestra celebración. Necesita ser discreto, cooperativo. O tal vez sería mejor si simplemente no viniera. Mi corazón se detuvo. Mi nuera, la mujer con la que mi hijo había decidido casarse, estaba sugiriendo que yo no asistiera a la boda en la finca que construí con mis propias manos, porque les resultaba un estorbo en una silla de ruedas. Esperé la respuesta de Héctor. Esperé que la defendiera, que pusiera un límite, que dijera: «Claudia, te estás pasando». Pero lo que dijo fue peor que el silencio. «Tienes un punto», respondió con voz baja. En la silla de ruedas, complicaría todo. Las fotos, la logística, la atención. Tal vez podríamos hacer una ceremonia pequeña, íntima, sin él, y luego la celebración grande, donde pueda estar más discreto. Eso es perfecto, Héctor. Sabía que lo entenderías, contestó Claudia, satisfecha. Tu padre ya tuvo su tiempo. Ahora es el nuestro. No vamos a dejar que su limitación arruine nuestro día perfecto. Me alejé de la ventana con las manos temblando. Sentía una furia contenida, una mezcla de dolor y claridad. Mi hijo, mi único hijo, estaba planeando excluirme de su boda por ser, según ellos, un inconveniente. Fue en ese instante cuando tomé mi decisión. No iba a confrontarlos. No iba a discutir ni darles la oportunidad de mentir o justificar. Haría algo más devastador. Vería quiénes eran realmente. Fingiría que mi rodilla no mejoraba. Fingiría necesitar la silla de ruedas más tiempo de lo necesario. Y observaría cada palabra, cada gesto, cada conversación en la que me subestimaran. Llamé a mi médico de confianza. «Doctor Ramírez, mi rodilla está sanando bien, ¿verdad?» «Mucho mejor de lo esperado, don Alfonso. En 2 semanas podrá caminar con bastón, y en 1 mes, normalmente. Y si quisiera prolongar la apariencia de necesitar la silla, por razones personales. No es recomendable oficialmente, pero no hay daño médico en hacerlo, siempre que mantenga los ejercicios. Si eso le sirve para algo que usted considera necesario, es su decisión». Colgué sabiendo que acababa de empezar una partida silenciosa. Continué usando la silla de ruedas semanas después de poder caminar. Fingí debilidad. Y observé cómo Héctor y Claudia bajaban la guardia. «Tu padre está empeorando», dijo Claudia un día. «Ni siquiera intenta pararse, se está rindiendo». «Desde que mamá murió nunca fue el mismo», respondió Héctor. «Tal vez es hora de considerar opciones. Nosotros no podemos cuidarlo».
no con nuestra vida, nuestros planes. No sabían que los escuchaba. No sabían que cada palabra era una pieza más en el plan que estaba construyendo. No era solo mi boda. Era mi casa, mi vida, mi dignidad lo que estaban intentando borrar. ¿Qué opciones?, preguntó Claudia con ese tono frío que ya conocía bien. Las residencias, lugares especializados donde gente entrenada puede cuidarlo, donde no sea una carga para ti, para nosotros. No sé si podría hacer eso, respondió Héctor dudando. Piensa prácticamente, insistió ella. Tu padre tiene 69 años. Podría vivir otros 20. ¿Quieres pasar esos años como su enfermero? ¿O prefieres vivir tu vida conmigo, con nuestros hijos, con libertad? Cuando lo ponía así, parecía lógico. Pero lo que realmente estaba haciendo era trazar mi final. Y Héctor no la contradijo. Y además, continuó Claudia, la finca, el salón, todo será tuyo algún día. Pero mientras tanto, no puedes quedarte congelado esperando a que un padre anciano... No terminó la frase, pero la implicación era tan clara como un cuchillo. Grabé esa conversación con el móvil oculto en la silla de ruedas. Grabé otras muchas en las semanas siguientes. Cada palabra, cada insinuación, cada gesto que confirmaba que me veían como un obstáculo, no como un padre. 3 meses antes de la boda, Héctor vino con la noticia que ya sabía que llegaría. Papá, Claudia y yo hemos decidido hacer la ceremonia muy pequeña, solo con la familia más cercana, en la capilla privada, y la recepción en la dehesa Morales, dijo evitando mirarme a los ojos. ¿Y?, pregunté con calma. Pensamos que con tu silla de ruedas será incómodo para ti, y para todos. Quizás sería mejor si te quedaras aquí, en casa. Celebramos por ti después, algo tranquilo. ¿Me estás diciendo que no quieres que vaya a tu boda? No es eso, papá. Es que será complicado logísticamente, y no queremos que te sientas fuera de lugar. ¿Fuera de lugar?, repetí, con un nudo en la garganta. En la finca que construí, en el salón que es mío. Papá, no lo hagas más difícil. Es una decisión nuestra y ya está tomada. Entonces, dije despacio, van a usar mi finca para su boda. Sin mí. Lo pondremos a tu nombre en las invitaciones como anfitrión, añadió Héctor. Pero creemos que es mejor si no asistes. Y supongo que esperáis que pague todo. La decoración, la comida, la música. Mientras me quedo aquí, solo, respondí. Papá, siempre has dicho que la finca es para la familia. Esta es mi familia ahora. Tu familia nueva. Que no me incluye, susurré. Cuando se marchó, me quedé con una furia contenida. Pero también con un plan. Ya tenía la prueba de su exclusión, las palabras exactas. Llamé a mi abogado de confianza, el licenciado Fuentes, que llevaba 20 años gestionando mis asuntos. Don Alfonso, ¿en qué puedo ayudarle? Necesito modificar los documentos de uso de la finca para la boda de Héctor. ¿Qué tipo de modificaciones? Quiero un contrato claro. El uso del salón será condicional a que yo, como dueño, sea invitado como huésped de honor. Si no se cumple esa condición, tengo derecho a cancelar el evento. Y así, en silencio, la venganza comenzó a tomar forma legal. En cualquier momento, sin previo aviso, sin ningún reembolso, dijo el abogado mientras revisaba el documento. Es inusual, pero es completamente legal. Héctor firmará, respondí con firmeza. No tiene opción. Si quiere usar la finca, lo firmará. ¿Y algo más, don Alfonso?, preguntó el licenciado Fuentes. Sí. Quiero cambiar el testamento inmediatamente. ¿Cómo? Su hijo es actualmente el único heredero de todo. La finca, el salón de eventos, las propiedades. Quiero transferirlo a un fideicomiso con organizaciones benéficas como beneficiarias. Héctor no recibirá nada. Don Alfonso, eso es drástico. ¿Está completamente seguro? Más que nunca.
Si mi hijo me excluye de su boda por ser un estorbo, yo lo excluiré de mi herencia por ser un ingrato. Está bien, dijo el abogado con tono grave. Prepararé los documentos. ¿Cuándo quiere firmarlos? Mañana, y con la máxima discreción. Nadie, especialmente Héctor, debe saberlo hasta el momento justo. Durante las semanas siguientes, continué con mi papel de hombre débil en silla de ruedas. El padre resignado, invisible, mientras en silencio planeaba cada movimiento. Firmé el contrato de uso de la finca con una cláusula muy clara. La utilización del salón estaría condicionada a que Alfonso Morales fuera invitado como huésped de honor a la ceremonia y a la recepción. El incumplimiento me otorgaba el derecho legal de cancelar el evento en cualquier momento. Le presenté el contrato a Héctor una semana después de aquella conversación hiriente. Hijo, si quieres usar la finca, necesito que firmes esto. Es una formalidad legal, para el seguro y los permisos, dije con voz calmada. Ni se molestó en leer. Estaba demasiado confiado en que su padre, viejo y en silla de ruedas, era fácil de manipular. Firmó sin cuestionar, sin notar la trampa. ¿Listo?, me preguntó con una sonrisa. Listo. Solo asegúrate de seguir los términos exactamente. Por supuesto, papá. Y gracias por entender lo de no asistir. Claro, hijo, por lo mejor, respondí con frialdad. Se fue con el contrato firmado y con su sentencia legal sellada. A partir de entonces, mientras fingía debilidad durante el día, por las noches me entrenaba en secreto. Primero con bastón, luego sin él. Recuperé fuerza y equilibrio hasta caminar con paso firme, sin dolor ni tropiezos. Nadie lo sabía. También contraté a un investigador privado. Quería pruebas adicionales, pruebas que mostraran su verdadera naturaleza. Los informes llegaron puntuales. Héctor y Claudia derrochaban mi dinero en restaurantes de lujo, viajes, ropa de diseñador y preparativos fastuosos para la boda. Sin mí. Una noche, el investigador me envió un audio grabado en un restaurante. La voz de Claudia, clara y cínica, dijo: «Cuando todo sea nuestro, él no estorbará más». Esa frase fue la última pieza del rompecabezas. La partida estaba en marcha, y yo ya tenía la ventaja. Claudia hablaba con sus amigas sin saber que en la mesa cercana había un micrófono direccional grabando cada palabra. «Finalmente convencí a Héctor de dejar al viejo en casa», dijo riendo. «Ver al suegro en silla de ruedas en mis fotos de boda sería una pesadilla. Ya es bastante malo tener que usar su finca fea, pero al menos puedo decorarla y hacerla presentable». Otra risa. Y luego, la puñalada. Después de la boda trabajaremos a Héctor para meterlo en una residencia, un lugar donde lo cuiden otros y nosotros heredamos todo. La finca vale millones y el salón genera ingresos constantes. Todo será nuestro. Solo hay que esperar a que el viejo... Ya sabes. Las risas frías llenaron el audio. La grabación lo captó con claridad perfecta. La codicia, la crueldad, la falta total de respeto. 2 meses antes de la boda recibí otra confirmación inesperada. Mi médico me llamó. «Don Alfonso, necesito hablar con usted sobre algo delicado». «Adelante, doctor». Su hijo vino a preguntarme sobre su condición, sobre su pronóstico, sobre cuánto tiempo podría vivir. «¿Mi estado?», pregunté en silencio apretando la mandíbula. Sí, pero no preguntaba con preocupación filial. Lo hacía como quien calcula. Y cuando le dije que usted está saludable, que podría vivir 20 años más, vi en su rostro una decepción real. «Don Alfonso, tenga cuidado». Lo que vi en sus ojos no era amor. Colgué sin decir palabra. Aquella llamada solo confirmó lo que ya sabía. No era un malentendido. Héctor me veía como un obstáculo, no como su padre. Un mes antes de la boda convoqué una reunión con mi gente de confianza, el gerente, los coordinadores de eventos y el personal de seguridad de la dehesa Morales. Todos llevaban años a mi lado. «Gracias por venir», dije. «Lo que les voy a pedir exige absoluta lealtad y discreción». «Siempre la tiene, don Alfonso», respondió el gerente. «La boda de Héctor va a tener un cambio.
Un giro que nadie espera. Cuando llegue la tornaboda, apareceré en el momento exacto. Caminando. Quiero que sigan mis instrucciones sin vacilar, aunque Héctor proteste. ¿Está seguro, don Alfonso? Es su hijo. Es mi hijo, sí, pero también es el hombre que me deshonró y conspiró contra mí. Nunca he estado más seguro. También contraté un videógrafo profesional. Su trabajo: grabar todo, desde la llegada de los invitados hasta el instante exacto de mi entrada. No solo sería mi venganza, sería la verdad documentada. 2 semanas antes de la boda, Héctor vino con una última petición, sin imaginar que cada paso suyo ya estaba calculado. Papá, sobre el financiamiento, necesitamos 50,000 euros más para la orquesta, los fuegos artificiales y los detalles finales. 50,000 más, Héctor. Ya he gastado 300,000 en la decoración, la comida y el licor. ¿Cuánto más?, dije con calma contenida. Es mi boda, papá. Solo se vive una vez, y dijiste que la finca era para la familia. Sí, respondí, cuando aún pensaba que formaba parte de esa familia, cuando creía que esta boda me incluiría, no que me convertiría en un estorbo. Papá, no empieces. No empiezo nada, Héctor. Termino algo, pero está bien, añadí con una frialdad calculada. Tendrás tus 50,000 para la boda perfecta en la propiedad que construí, y sin mi presencia. Disfrútalo, porque será la última vez que uses mi dinero. ¿Qué significa eso? Significa exactamente lo que escuchaste. Ahora vete. Tengo cosas que hacer. Cuando se fue, hice la transferencia. El último pago. La última contribución a una boda de la que yo, el padre, había sido excluido. Pero no sentí tristeza, sino una serena anticipación, porque muy pronto Héctor entendería lo que significa deshonrar a un hombre que lo dio todo. La semana de la boda llegó. La finca hervía de actividad. Decoradores, proveedores, camiones de catering, floristas y organizadores. Claudia supervisaba cada detalle con la seguridad de quien se cree dueña de todo. Y yo, desde mi silla de ruedas, observaba como un actor que conoce el guión completo y sabe que el acto final aún no ha empezado. La víspera de la boda. Héctor apareció una última vez. Papá, mañana es el gran día, y aunque no estés físicamente, estarás en nuestros pensamientos, dijo con una sonrisa tensa. Qué reconfortante, respondí con sarcasmo. Papá, no seas así. Estás haciendo esto más difícil. ¿Yo? Reí sin humor. Me excluiste de la boda en mi propia finca, y esperas agradecimiento. Esperaba comprensión, pero claramente eso es mucho pedir. Tienes razón, es demasiado pedir. Vete. Prepárate para tu día perfecto sin el estorbo de un padre arruinando las fotos. Se marchó furioso. Y yo sonreí, porque su furia no era nada comparada con lo que sentiría en 24 horas. La noche anterior a la boda no dormí. No por nervios, por anticipación. Repasé cada paso del plan, cada detalle, cada firma, cada prueba. Nada podía fallar. El sábado amaneció despejado y cálido, el día perfecto para una celebración y para un ajuste de cuentas. Desde mi casa, a 1 kilómetro de la dehesa Morales, escuchaba la música y las risas. Héctor se casaba con Claudia en una capilla privada, rodeado solo de la familia de ella. Las fotos que me enviaba el investigador mostraban a los recién casados radiantes, ajenos a lo que venía. La verdadera venganza no se sirve caliente. Se sirve cuando nadie la espera. El domingo llegó. La tornaboda. El escenario perfecto. La tornaboda, o como la llamaban algunos invitados por costumbre, era la gran celebración del día siguiente. Héctor la había planeado con todo lujo de detalles. Comida abundante, vino, música en vivo y unos 200 invitados disfrutando del nuevo comienzo de su vida.
Un comienzo en el que yo, su padre, no existía. Aquella mañana me vestí con calma. Elegí un traje impecable, zapatos bien lustrados, un reloj clásico que había pertenecido a mi padre y que yo había heredado junto con la finca. Me miré al espejo y no vi a un hombre derrotado en silla de ruedas. Vi a Alfonso Morales, propietario de la dehesa, un hombre que había construido todo con sus manos y su esfuerzo. Antes de salir, practiqué por última vez mi entrada. Pasos firmes, seguros, sin titubeos. No podía haber errores. A las 3 de la tarde, cuando la tornaboda estaba en su punto más alto, tomé mi coche y conduje solo hasta la finca, sin silla de ruedas, sin bastón. Solo yo. Al llegar el personal de seguridad, mis empleados leales, me vio y asintió discretamente. Sabían exactamente lo que iba a ocurrir. Crucé el patio de piedra, subí los escalones y me planté ante las enormes puertas de madera del salón principal. Al otro lado, la música sonaba fuerte, las risas llenaban el aire, la celebración era total. Empujé las puertas y entré. Al principio, nadie se dio cuenta, pero bastaron unos segundos para que las miradas cercanas a la entrada se clavaran en mí. La expresión de sorpresa fue inmediata. El viejo en silla de ruedas caminaba perfectamente. La ola de silencio se extendió desde la puerta hasta el fondo del salón. La música se apagó poco a poco. Las conversaciones murieron. 200 personas se quedaron inmóviles, observándome mientras avanzaba, paso a paso, hasta el centro del salón. En la mesa principal, Héctor y Claudia me miraban con rostros que cambiaron de la confusión al pánico. «Papá», susurró Héctor, «¿qué estás haciendo aquí? ¿Cómo estás caminando?» No respondí. Seguí avanzando con calma hasta estar frente a ellos. Miré al gerente de la finca, que esperaba mi señal a un lado. Dije 3 palabras. La fiesta terminó. El silencio que siguió fue absoluto, como si 200 personas dejaran de respirar al mismo tiempo. Héctor se levantó bruscamente, con el rostro descompuesto. «Papá, ¿qué significa esto?», dijo casi gritando. Lo miré fijamente, sin una pizca de emoción en la voz. «Significa exactamente lo que escuchaste. La fiesta en mi propiedad ha terminado. Todos tienen 30 minutos para recoger sus cosas y marcharse». «No puedes hacer eso. Esta es mi tornaboda. Son mis invitados». «No, hijo», respondí con frialdad. «Este es mi salón, mi tierra, mi legado». Y en ese instante, la celebración dejó de ser suya. «Son tus invitados en mi propiedad, que usaste bajo un contrato», dije despacio. «Un contrato que firmaste sin leer, y que establecía claramente que mi presencia como huésped de honor era condición indispensable para el uso de las instalaciones». Vi cómo el reconocimiento apareció en los ojos de Héctor. Recordó el día en que firmó los papeles con la confianza arrogante de quien cree que su padre es un viejo fácil de manipular. Y luego la comprensión. Y finalmente, el horror. «Eso es una trampa, una manipulación», balbuceó. «No», respondí con frialdad. «Es un contrato legal que violaste al excluirme de la ceremonia, al llamarme un estorbo, al celebrar sin invitarme». Claudia intervino con voz aguda, nerviosa. «Don Alfonso no puede hacer esto. Es nuestra celebración, nuestro matrimonio». «¿Su matrimonio?», repliqué. «Su matrimonio que celebran con mi dinero, en mi finca, sin mi presencia. Porque según ustedes, soy un estorbo en una silla de ruedas que arruina la estética, ¿verdad?». ¿Cómo sabe eso?», dijo Claudia, pálida. «Sé muchas cosas», contesté. «Sé que conspiraron para excluirme. Sé que planeaban meterme en una residencia después de la boda. Sé que tú, Héctor, preguntaste a mi médico cuánto tiempo me quedaba para heredar. Sé todo». Héctor retrocedió como si lo hubieran golpeado.
¿Has estado espiándonos? Grabándonos. He estado protegiéndome, dije con voz firme, documentando tu traición, tu codicia y tu falta de respeto. Y ahora, hijo, todos verán quién eres realmente. Me giré hacia las 200 personas presentes, familiares, amigos, conocidos. Todos observaban en silencio absoluto. Disculpen la interrupción, dije alzando la voz, pero necesitan saber por qué terminé esta fiesta. Mi hijo Héctor me excluyó de su boda porque estaba en una silla de ruedas, porque según su esposa, yo arruinaría las fotos, porque según ellos, cuidarme sería una carga. Los murmullos comenzaron. Miradas que antes eran de alegría se volvieron duras, cargadas de juicio. Durante meses fingí necesitar la silla de ruedas. Continué. Lo hice para conocer la verdadera naturaleza de mi hijo. Y lo que descubrí fue peor que cualquier pesadilla. Saqué el móvil y conecté las grabaciones al sistema de sonido. Primero, la voz de Claudia sugiriendo excluirme. Después, Héctor aceptando sin dudar. Luego, Claudia riendo con sus amigas, esperando que el viejo desapareciera. Con cada fragmento, los rostros de los invitados se tensaban más. La vergüenza de Héctor y Claudia era pública, implacable. Gasté 400,000 euros en esta boda, dije. En la comida, la decoración, la música, todo para un evento del que fui excluido. Y hoy recupero mi propiedad y mi dignidad. Papá, por favor, podemos hablar en privado, suplicó Héctor. No hay nada que resolver. Me humillaste públicamente, y tu humillación será igual de pública. Claudia intentó fingir lágrimas. Don Alfonso, lo siento. Cometimos un error. Pero no arruine nuestro matrimonio por esto. No arruino nada, contesté. Ustedes lo arruinaron todo. Ustedes lo arruinaron con su codicia, dije con voz firme, con su crueldad y con el cálculo frío de cómo beneficiarse del padre que les dio todo. Y ahora van a pagar el precio. ¿Qué precio?, preguntó Héctor con la voz temblorosa. Primero tienen 30 minutos para desalojar mi propiedad. Todos. Invitados, personal, músicos, todo el mundo sale ahora. Y después, añadí mirando directamente a Claudia, les mostraré las otras consecuencias de traicionar a la familia. Hice una señal al gerente, que inmediatamente activó el sistema de sonido. Señoras y señores, lamentamos informar que el evento ha sido cancelado por decisión del propietario. Les rogamos recoger sus pertenencias y dirigirse a la salida. Gracias por su comprensión. El caos comenzó de inmediato. Los invitados se miraban entre sí, algunos protestaban, otros se levantaban en silencio, deseando evitar el escándalo. Los padres de Claudia fueron los primeros en acercarse, furiosos. «¡Esto es un ultraje!», gritó su padre. «No puede echar a todos así». «Puedo», respondí con calma. «Y lo estoy haciendo. Esta es mi finca, que su hija y mi hijo usaron sin cumplir el acuerdo». «Lo demandaremos. Esto es un abuso», vociferó él. «Demanden todo lo que quieran. Tengo el contrato firmado, las grabaciones, las pruebas de su conspiración y de su intento de fraude emocional. Si demandan, perderán en cada paso». La madre de Claudia intervino en tono conciliador. «Don Alfonso, ahora somos familia. Deberíamos resolver esto como adultos». «La familia», interrumpí, «no conspira, no excluye, no trata a los mayores como obstáculos. No me llamen familia. Ustedes nunca lo serán». Durante la siguiente media hora, el salón se fue vaciando. Los invitados se marchaban. Algunos murmuraban disculpas, otros solo querían desaparecer. El personal recogía manteles, copas, decoraciones. Todo el brillo de la fiesta se desmoronaba en silencio. Héctor y Claudia fueron los últimos en quedar frente a la puerta, con la derrota escrita en sus rostros. Héctor se acercó lentamente. «Papá»,
Si hay algo que pueda hacer para arreglar esto. Sí, le respondí. Aprender que tus actos tienen consecuencias, que traicionar a tu familia tiene un precio. Y Héctor, este precio no ha terminado. Apenas comienza. ¿Qué significa eso?, susurró él. Mañana hablaré con el abogado sobre las otras consecuencias de tus decisiones. Y tú, sal de mi propiedad. No regreses. Se marcharon. Yo me quedé en el salón vacío, rodeado por la decoración aún intacta, testigo mudo de una fiesta que nunca se completó. Me senté en la silla que había ocupado mi hijo y dejé que las emociones me alcanzaran. No era alegría, era una mezcla compleja de justicia, tristeza y alivio. El gerente se acercó. «Don Alfonso, ¿necesita algo?» «No, gracias por tu lealtad», respondí. «Mañana terminaré lo que empecé». Esa noche, solo en casa, revisé cada prueba, cada documento, cada grabación. La batalla legal apenas comenzaba. Las grabaciones, las fotos, los vídeos que el videógrafo capturó de mi entrada, de las reacciones y del desalojo completo quedaron perfectamente documentados. Llamé a la familia extendida, primos, tíos, amigos de toda la vida. Les envié los vídeos, les conté la historia, asegurándome de que mi versión con pruebas sólidas llegara antes de que Héctor intentara manipular la narrativa. Las respuestas no tardaron en llegar. Mensajes de shock, de apoyo, de indignación hacia él. Varios admitieron que habían notado su cambio desde que conoció a Claudia, pero no habían querido intervenir. «Don Alfonso hizo lo correcto», dijo uno de mis sobrinos. «Fue duro, pero necesario». «Su hijo necesitaba esa lección», añadió otro. «Estamos con usted». Esas palabras me dieron fuerza. Aunque había perdido a mi hijo, no estaba solo. Aún tenía familia que entendía la dignidad, el respeto y los valores que él había olvidado. A la mañana siguiente, un lunes, fui a la oficina del licenciado Fuentes. Héctor había sido citado oficialmente para una reunión urgente sobre los asuntos patrimoniales. Llegó visiblemente destrozado, sin afeitar, con las ojeras marcadas y el traje arrugado, como un hombre que no había dormido. «Buenos días», saludó el abogado. «Buenos días», contesté. Héctor solo asintió. En silencio. «¿Héctor?», dijo el licenciado Fuentes con tono profesional. «Tu padre me ha pedido organizar esta reunión para informarte de cambios en el testamento y la estructura patrimonial, efectivos de inmediato». «¿Qué cambios?», preguntó con la voz quebrada. El abogado abrió una carpeta con documentos oficiales. «Primero, el testamento ha sido modificado completamente. Antes eras el único heredero de todo: la finca, el salón de eventos, las propiedades, las cuentas, todo, con un valor aproximado de 80 millones de euros. Vi un destello de esperanza en su mirada. Sin embargo, continuó el abogado, el Nuevo Testamento, firmado y registrado hace 2 meses, establece un fideicomiso. Los beneficiarios son 3 organizaciones benéficas dedicadas al cuidado de personas mayores en situación de abandono». «¿Qué? No puedes. Soy tu hijo», exclamó Héctor. «Eres el hijo que me traicionó», le respondí. «El que me vio como una carga. Por eso no heredas nada. 0. Todo irá a quienes sí valoran a los mayores». «Papá, por favor, arreglemos esto». «No hay arreglo. La decisión está tomada y registrada legalmente». «Y además», añadió el abogado, «hay otro asunto. Durante 10 años, tu padre te transfirió dinero. Ayudas mensuales, préstamos no devueltos. El total asciende a 2 millones de euros. Eso fue ayuda familiar», intentó justificarse Héctor. «Fueron préstamos», aclaré.
todos documentados, y ahora los cobro. Con intereses, la deuda asciende a 2 o 4 millones de euros. «No tengo ese dinero», gritó. «Entonces tienes un problema legal», dije con calma. «Esto no es venganza, esto es justicia. Tomaste durante años sin gratitud ni respeto. Ahora aprenderás que todo tiene consecuencias». Héctor bajó la mirada. La batalla que él comenzó, la había perdido. «Todo tiene un precio, Héctor», dije con voz serena pero firme. «¿Y cómo se supone que pague?», replicó él con desesperación. «No tengo un trabajo real, no tengo ingresos estables». «Entonces búscate uno. Un trabajo real y estable. Pagarás mensualmente con el plan que estableceremos o enfrentarás las acciones legales y el embargo de bienes. Todo legal, todo documentado». «Papá, por favor, no me hagas esto». «No te lo hago yo, hijo. Tú te lo hiciste con tus decisiones, con tu traición y con cada paso que te llevó hasta aquí». El licenciado Fuentes intervino en ese momento. «Además», dijo con tono profesional, «hay una orden de restricción temporal que prohíbe a Héctor y a Claudia acercarse a las propiedades del señor Alfonso Morales sin permiso expreso. Si violan esta orden, se enfrentarán a cargos por invasión y acoso». «¿Me estás prohibiendo ir a la finca, a la casa donde crecí?», preguntó Héctor incrédulo. «No», respondí, «me estoy protegiendo de ti mismo. Porque si apareces sin control, dirás cosas, harás cosas que empeorarán aún más la situación. Así que sí, estás prohibido hasta que demuestres respeto». «Esto es una locura, papá. Has perdido la razón». «No he perdido nada, excepto a un hijo que no valoraba lo que tenía». Miré directamente a Héctor y añadí con frialdad: «Y en cuanto a Claudia y a su familia, les sugiero que no intenten ninguna acción legal contra mí. Tengo las grabaciones, los testimonios, la evidencia de la conspiración y del intento de fraude emocional. Si lo hacen, usaré cada pieza de prueba». «Valeria», dijo Héctor confundiéndose al nombrar a Claudia. «Claudia está destrozada, su familia está furiosa». «Que lo estén. Me importa cero. Claudia conspiró, manipuló y calculó. Que enfrente las consecuencias igual que tú». «¿Y qué ahora?», preguntó con voz temblorosa. «Vivimos como enemigos, como extraños. Hasta que», dije despacio, «si alguna vez demuestras un cambio real y sostenido, un remordimiento verdadero, tal vez, con el tiempo, pueda haber una reconexión. Pero no esperes perdón rápido ni restauración fácil. La confianza la destruiste tú». «¿Por qué tanto castigo?», dijo entre sollozos. «Porque necesitas aprender lo que tu madre, Esperanza, te habría enseñado si viviera. Que la familia se respeta. Que los mayores no son estorbos, sino pilares. Si los desprecias, pierdes su amor, su apoyo y su herencia». Y entonces, Héctor lloró. No el llanto manipulador que conocía bien, era el llanto roto de un hombre que por fin entendía lo que había perdido. «Lo siento, papá, lo siento tanto». «Lo sé», respondí. «Pero lo siento no es suficiente. El cambio sostenido es suficiente. Las acciones, no las palabras. ¿Qué necesitas de mí?». «¿Qué puedo hacer?», preguntó con la voz quebrada. «Necesito que crezcas, que encuentres un trabajo real, que pagues lo que debes, que cortes con Claudia si es tan tóxica como ha demostrado, que reconstruyas tu vida sobre integridad, no sobre herencias imaginarias». «¿Y si cambio?». «Si en unos años el cambio es genuino, consideraré modificar el testamento. No para devolvértelo todo, quizás un 5, tal vez un 10, si lo mereces». Héctor asintió en silencio. Por primera vez entendió que la herencia ya no era un derecho, sino algo que tendría que ganarse. La herencia no venía con promesas vacías ni con sangre compartida. Venía con trabajo,
sacrificio y años de demostrar que no eras la misma persona que había conspirado, humillado y rechazado a su padre en la boda. La reunión terminó con Héctor saliendo destruido, pero tal vez con una pequeña semilla de comprensión. Las acciones tienen consecuencias, y reconstruir una relación rota exige mucho más que unas lágrimas o disculpas. En las semanas siguientes, la historia se propagó por toda la provincia. No fue necesario que yo dijera mucho. La gente hablaba. Don Alfonso enfrentó a su hijo en la tornaboda y desmanteló la farsa delante de todos. Las reacciones fueron mixtas. Algunos me apoyaban abiertamente. Hizo lo correcto. El hijo irrespetuoso merecía esa lección. Otros murmuraban que había sido muy duro, demasiado público. Pero la mayoría comprendía. La de la CIA. Muchos habían vivido situaciones parecidas, hijos ingratos, familiares codiciosos, mayores tratados como estorbos. Mi acción resonaba como un ejemplo de dignidad defendida, de respeto exigido. Héctor intentó contactarme muchas veces, llamadas, mensajes, cartas, algunas suplicantes, otras resentidas. Las ignoré todas. Necesitaba distancia. Necesitaba silencio para procesar si quería, si podía, volver a construir algo con el hijo que me había traicionado tan profundamente. Claudia, en cambio, eligió un camino distinto. Apareció en la finca sin invitación, violando la orden de restricción. Suplicó, gritó, amenazó. Los guardias la escoltaron fuera. Yo presenté cargos. El mensaje fue claro. Los límites eran reales y se harían cumplir. El juicio por la violación de la orden fue breve. Claudia llegó acompañada por un abogado caro, pero cuando el juez escuchó las grabaciones y vio la evidencia de la conspiración, su decisión fue rápida y contundente. Señora, dijo el juez con voz severa, usted no solo violó una orden judicial, sino que participó en una conspiración documentada para excluir al demandante de un evento familiar en su propia propiedad. La orden de restricción se extiende 2 años más. Cualquier contacto futuro supondrá cargos penales. Claudia salió de la sala furiosa. Pero sobre todo, fuera de mi vida. Semanas después me enteré de que ella y Héctor estaban en proceso de divorcio. Cuando comprendió que no habría herencia, que Héctor tendría que trabajar, decidió cortar sus pérdidas. 3 meses después de la tornaboda, recibí una carta de Héctor. Era distinta. No contenía súplicas vacías, sino honestidad quebrada. Papá, no espero tu perdón. Estoy en terapia entendiendo lo que hice. No fue solo Claudia. Fue mi resentimiento. Durante años sentí que no estaba a tu altura y, en lugar de trabajar, esperé heredar. Esperé que tu éxito se convirtiera en mío sin esfuerzo. Y eso es patético. Lo veo ahora. Finalmente lo veo. No pido nada. Solo quería que lo supieras. Guardé la carta en silencio. No perdonaba aún. Pero por primera vez, vi un pequeño atisbo de esperanza. Solo quería que supieras que estoy trabajando en ser diferente, en convertirme en el hombre del que tú y mamá estaríais orgullosos algún día. Así terminaba la carta firmada por Héctor. La doblé con las manos temblorosas. Estas palabras sonaban distintas. No eran excusas ni súplicas. Sonaban genuinas. Pero yo sabía que las palabras eran fáciles. Lo que importaba eran los hechos sostenidos en el tiempo. No respondí. Dar una respuesta en ese momento habría significado darle una validación que todavía no se había ganado. Guardé la carta en un cajón especial, el mismo donde conservo las fotos de Esperanza, las cartas que me escribió cuando éramos jóvenes, recuerdos de una familia que fue auténtica, antes de que la codicia la contaminara. 6 meses después del incidente, recibí otra carta. Venía con una fotografía adjunta. En la imagen, Héctor estaba en una obra, con casco y chaleco, trabajando como peón de construcción. Papá, conseguí trabajo como supervisor de obra. No es glamuroso ni paga lo que imaginaba, pero es honesto. Estoy aprendiendo
trabajando con las manos, construyendo algo por primera vez en mi vida. Claudia se fue. Se divorció cuando comprendió que no habría herencia y que tendría que trabajar. Ahora estoy solo, reconstruyendo mi vida desde cero. A veces me siento perdido, pero también me siento libre. Libre de las expectativas, de la codicia, de todo lo que me estaba pudriendo por dentro. Adjunto mi primer cheque. No es mucho, pero es mío, ganado con mi esfuerzo. Y ese sentimiento vale más que cualquier herencia. Tu hijo, Héctor. Miré el cheque. 1.200 euros. Una fracción de lo que solía gastar en un fin de semana mientras vivía de mi dinero. Pero ese cheque no era dinero. Era un símbolo. Un paso real. Guardé esa carta también. No me ablandé del todo. Pero algo dentro de mí empezó a moverse. 9 meses después, recibí una llamada inesperada del padre Miguel, sacerdote de nuestra parroquia, que conocía a Héctor desde niño. Don Alfonso, necesito hablar con usted sobre su hijo. ¿Qué ha pasado, padre? Nada malo. Todo lo contrario. Héctor ha estado viniendo a la iglesia con regularidad. No solo los domingos, se ofrece como voluntario en el comedor comunitario. He hablado con él muchas veces. El cambio que veo es real. Guardé silencio. No lo está haciendo para impresionarle ni para recuperar la herencia. Continuó. Lo hace porque busca perdonarse a sí mismo, y sé lo que hizo don Alfonso. Sé que le traicionó. Pero también sé que usted es un hombre de fe, y la fe enseña que el arrepentimiento verdadero merece consideración, aunque no implique un perdón inmediato. Respiré hondo. Por primera vez, sentí que la herida, aunque profunda, podía empezar a cicatrizar. Gracias, padre. Lo pensaré. Fue lo único que respondí aquella noche. Esa llamada de padre Miguel me dejó inquieto. Él no era alguien fácil de engañar. Si veía un cambio real en Héctor, tal vez, solo tal vez, había algo verdadero ahí. Pero yo aún no estaba listo. La herida seguía abierta, y la curación no llega con una carta bonita o con una simple conversación telefónica. Un año después de la tornaboda, el día que lo cambió todo, Héctor apareció en la entrada de la finca. No cruzó el portón. Se quedó allí, esperando. Sabía que existía una orden de restricción, pero se arriesgó igualmente. La seguridad me avisó. Don Alfonso, su hijo está aquí. ¿Llamamos a la policía? No, respondí. Déjenlo esperar. Iré a verlo. Salí y caminé hacia la entrada. Allí estaba mi hijo, con el sol de la tarde detrás. Se veía distinto, más delgado, curtido por el trabajo, las manos marcadas por callos. Vestía ropa de faena, sucia, sin rastro del traje caro que solía llevar. Papá, dijo simplemente, sé que no debería estar aquí, pero hoy hace un año me enseñaste la lección más importante de mi vida, y vine a agradecerte. ¿Agradecerme? Pregunté. Sí, por no rescatarme, por no hacer las cosas fáciles, por obligarme a tocar fondo. Si me hubieras perdonado enseguida, si me hubieras dado otra oportunidad sin consecuencias reales, nunca habría cambiado. Habría seguido siendo ese parásito esperando tu dinero, tu muerte, tu herencia. Pero este año, trabajando y sobreviviendo por mí mismo, me enseñó más que los 30 anteriores. ¿Y qué aprendiste? Pregunté, sin suavizar la voz. Que el valor de un hombre no está en lo que hereda, sino en lo que construye. Que el respeto se gana. Que la familia no es obligación, es elección. Y que traicionar a la familia tiene un precio que duele más que cualquier pérdida económica. Guardamos silencio un largo momento. Padre e hijo. Separados por un año de distancia, pero tal vez más cerca que nunca. Sabía que este día llegaría, le dije, y también sabía que debía decidir qué hacer. No voy a cambiar el testamento, no ahora, tal vez nunca del todo. Pero levantaré la orden de restricción. Héctor bajó la cabeza. Puedes venir al rancho, no para pedir ni negociar.
solo para visitarme, para reconstruir, sin expectativas financieras. Eso es más de lo que merezco, dijo con voz temblorosa. Tu madre habría querido que te diera esta oportunidad, respondí. Y aunque ella ya no está, puedo honrarla siendo un padre justo, no cruel. Firme, pero no despiadado. Vi en sus ojos algo que no había visto en años. Vulnerabilidad auténtica. Nos abrazamos ahí, en la entrada de la finca. Un año de dolor entre nosotros, pero también la posibilidad de un nuevo comienzo. En los meses siguientes, Héctor empezó a visitarme con frecuencia. No pedía nada, solo venía. Trabajábamos juntos, hablábamos de la vida, de esperanza, de los errores y de cómo empezar a construir algo mejor. Y las lecciones. Lentamente, muy lentamente, algo empezó a sanar. No era la relación que habíamos tenido antes. Esa se había roto irreversiblemente con la traición. Pero era algo nuevo, más honesto, más firme, construido sobre respeto ganado, no heredado. Héctor comenzó a abrirse más durante esos meses. Me habló de su vida tras el divorcio con Claudia. Un proceso doloroso, pero también liberador. Me contó cómo su trabajo en la construcción le había enseñado el valor real del esfuerzo físico y cómo vivir en un pequeño piso, con lo mínimo, le había mostrado que la felicidad no depende de los lujos. Papá, durante años viví en una prisión de oro, me confesó, esperando tu dinero, viviendo por encima de mis posibilidades, siempre calculando cuánto podía sacar de ti. Y ahora, con lo básico, trabajando con mis manos, soy más feliz que cuando tenía todo. Esa es una lección que muchos nunca aprenden, hijo, le respondí. Me alegra que tú la hayas aprendido antes de que fuera demasiado tarde. 18 meses después de la tornaboda, mientras hablábamos en la finca, Héctor sacó un sobre. Papá, hay algo que quiero darte. ¿Qué es? Es un plan de pago para los 2.400.000 euros que te debo. Con mi salario actual puedo pagar 1.500 euros al mes. Tardará años, pero lo pagaré. Cada euro. Con intereses. Abrí el sobre. Era un documento detallado, profesional, claro. No era una promesa vacía. Era un compromiso real. Héctor, no espero que pagues esta deuda, le dije. Lo sé, respondió. Pero necesito hacerlo. Durante años tomé de ti sin devolver nada, y ese fue uno de mis peores errores. Ahora quiero saldar cuentas, no por obligación legal, sino por dignidad moral. Apreté el papel con fuerza. Este gesto valía más que cualquier palabra. Desde entonces, cada mes llegaba puntualmente la transferencia de 1.500 euros. A veces más si había hecho horas extra. Nunca menos. Durante meses. Durante años. Las acciones comenzaron a hablar más fuerte que las palabras. 2 años después de la tornaboda, mientras revisábamos juntos el ganado en una tarde tranquila, Héctor me preguntó, «Papá, ¿alguna vez podrás perdonarme completamente?» «Ya te perdoné, hijo. Pero perdonar no es olvidar. No es volver a lo de antes. Es aceptar lo que pasó y seguir adelante de otra manera». Hice una pausa. He estado considerando modificar el testamento. No una gran parte, pero sí un reconocimiento de estos 2 años de cambio real. No te lo estoy pidiendo, papá. Lo sé, y por eso lo considero. Si lo pidieras, si lo esperaras, si actuases como si lo merecieras, sabría que no has cambiado. Pero trabajas sin esperar nada, visitas sin agenda, reconstruyes sin cálculo. Eso me dice que el cambio es genuino. 3 años después de la tornaboda, organicé una comida en la finca. Reuní a la familia extendida, amigos, y también invité a Héctor. Cuando me levanté para hablar, respiré hondo. Hace 3 años viví una de las experiencias más dolorosas de mi vida, ser traicionado por mi propio hijo. Pero esa experiencia, aunque dolorosa, me enseñó algo importante, dije mirando a todos los presentes en la mesa larga de la finca. Me enseñó quiénes son realmente mi familia, no por la sangre, sino por la lealtad,
por el respeto y por el amor genuino. Miré a Héctor, que escuchaba con lágrimas en los ojos. Y también me enseñó que la gente puede cambiar. No fácilmente, no rápidamente, pero de verdad, si tiene el valor de enfrentarse a sí misma. Mi hijo cometió errores terribles, errores que merecieron cada consecuencia que enfrentó. Pero en estos últimos 3 años he visto un cambio real en él. No pido que todos lo perdonen de inmediato, no pido que olviden lo que ocurrió. Solo pido que reconozcan, como yo lo hago, que un hombre que asume sus errores y trabaja para enmendarlos merece una oportunidad. Héctor se levantó entonces. Su voz era firme, pero sus manos temblaban. Hace 3 años fui el peor hijo imaginable. Mi padre me dio una lección dura, pública y devastadora, pero necesaria. Perdí una herencia, pero gané algo que vale más, el respeto propio y la integridad. Gracias, papá, por ser fuerte cuando necesitaba que lo fueras, aunque en ese momento no lo entendiera. Las miradas en la sala estaban clavadas en nosotros. Héctor respiró hondo y añadió: si alguien que está aquí está pasando por algo parecido, quiero que entienda una cosa. El respeto no es opcional en la familia. Cuando lo pierdes, las consecuencias llegan. Y duelen. Hubo silencio. No incómodo. Un silencio denso, lleno de significado. Entonces hablé de aquel día, de la boda, del momento exacto en que crucé las puertas de la finca caminando sin ayuda, y pronuncié 3 palabras que lo cambiaron todo. La fiesta terminó. Recordé cómo esa frase marcó un antes y un después. Fue duro, continué. Fue público. Fue devastador. Pero fue necesario. Porque mi hijo necesitaba tocar fondo para transformarse en el hombre que es hoy. Los invitados escuchaban atentos. Muchos habían vivido traiciones similares, silenciosas, familiares, difíciles de nombrar. Desde esta finca en Segovia, con 69 años, quiero dejarles una reflexión. Dije mirando a cada rostro. A veces, amar no significa rescatar. A veces, amar significa poner límites firmes y dejar que la vida enseñe lo que nosotros no podemos. Porque lo que dejamos no son propiedades ni dinero. Son lecciones. Y esas valen más que cualquier herencia. Miré a Héctor de nuevo. Él bajó la cabeza, no avergonzado, sino agradecido. Y supe que, aunque nada volvería a ser como antes, lo que estábamos construyendo ahora era más fuerte.